Bienvenidos a su programa Andanzas, donde escucharemos y disfrutaremos de la geografía musical de México. Andanzas, un programa cultural donde se hacen presentes los ritmos musicales de nuestro país. Andanzas. Muy buenas tardes, estimados amigos, compañeros, familiares. Bienvenidos a esta emisión más de su programa Andanzas por radiotepeaca.com. Los saludo con mucho afecto, con mucha alegría y desde luego la más cordial bienvenida a esta emisión de este programa dedicado a la música mexicana, a la música folclórica mexicana. Se reconoce el tiempo que nos dedican, su presencia en cada uno de los programas, el espacio que compartimos, y desde luego que este momento que se vive como parte de nuestra identidad, como parte de lo que somos como mexicanos. Eso lo debemos tener siempre presentes. Recuerda que nos lee, nos ve y nos escucha a través de Radio Tepeaca. Nos escucha en el 89.9 de FM con 2000 watts de potencia. Y abarcamos desde Tlacotepec de Benito Juárez hasta Amozoc de Mota. Y de Nopalucan de la Granja hasta Tepeji de Rodríguez. Recuerde descargar gratuitamente nuestra nueva app de Google Play Store. Y en un minuto lo comunicamos con el mundo. Nos ve a través de nuestras redes sociales en Facebook Live. Y desde luego en Twitter, Instagram y YouTube. Nos lee en nuestro periódico digital www.radiotepeaca.com y en el semanario El Regional. Somos una empresa de comunicación líder y a la vanguardia con información seria y responsable. Diversidad, inclusión, tolerancia, respeto y libertad de expresión son nuestras características. Gracias por seguirnos, gracias por estar cada 8 días con nosotros aquí en su programa Andanzas por nuestra empresa Radio Tepeaca. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio cultural, a este espacio en donde compartimos con ustedes alguna información, algunos datos de interés, parte de lo que es nuestra cultura, parte de lo que es, de lo que somos como pueblo mexicano. Y bueno, el día de hoy acabamos de pasar 2 días una celebración y bueno, vamos a ir hablando un poquito si es celebración, si es conmemoración o qué es lo que ese día significa para el pueblo de México. Y no nada más de México, sino de América, ¿verdad? Lo que decimos, el descubrimiento de América, ese encuentro que después se le dio el encuentro de 2 mundos y que anteriormente se decía así con mucho orgullo, el Día de la Raza. Ese 12 de octubre, porque fue el día en que supuestamente un personaje italiano, genovés, llega a pisar por primera vez estas tierras que, bueno, pues ya posteriormente se da fe que no fue el primero, ¿verdad? Pero bueno, es parte de la historia, parte de los elementos que se van integrando a cada vez a lo que es ese historial que tiene nuestro pueblo, que tiene nuestro continente. Bueno, vamos a iniciar. Recuerden que es un programa de música, que lo fundamental es que escuchemos piezas musicales, que escuchemos algo de lo que en un momento se dio, algo en un momento se baila, se toca, se siente, se vive a lo largo, ancho de nuestro país, ¿verdad? Y pues hoy vamos a iniciar con una pieza musical, porque esto que decimos, este encuentro de 2 mundos, dio como pie para que tuviéramos una fusión de culturas, ¿verdad? Pero a veces dentro de eso nos quedamos muy clavados. Y esta pieza musical en lo particular me gusta mucho. Podríamos decir que ya como es parte
que nos identifica como parte del folclore, ¿verdad? Se llama La Maldición de Malinche. Vamos a escucharla. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Acabamos de escuchar Maldición de Malinche, esta canción que bueno, pues tiene mucho de verdad. Y bueno, deseamos que hoy vamos a hablar un poquito de eso que hace años, y aquí veo a los jóvenes que están aquí en cabina, están aquí muy trabajadores, y esa parte que se les enseñaba en la escuela, ¿no? Muy tradicional, el Día de la Raza, el descubrimiento de América, ¿verdad? Y que bueno, pues el hecho histórico nos dice que llegó un personaje aquí a América, a una de las islas, toca tierra, y bueno, y ahí se desata toda una serie de hechos que la historia o los historiadores recabaron información para armar todo una historia, para armar todo un relato en donde nos decían que el 12 de octubre de 1492 llegó Cristóbal Colón, ¿verdad? Y con ello ya llegó la civilización, la cultura. Cosa que, bueno, pues hoy nos damos cuenta, después de cuánto tiempo, que no fue así, ¿verdad? Porque en estas tierras, en nuestro continente, había cultura, ¿verdad? Una cultura en donde, de cierta manera, éramos, pues, ¿se puede decir? Claro que se puede decir. Mejor, una cultura con todo eso que se tiene como arraigo, que se tiene dentro de un proceso. Y bueno, pues fue como resultado de esa expansión que en un momento las grandes potencias del viejo mundo empezaron a querer más, ¿verdad? Como un poco de ambición, querer conquistar nuevas tierras, querer explorar
Y eso se dio con el apoyo, se dice ahí, ¿verdad?, de una de las reinas, la reina católica, y que hasta nos cuentan algo que, bueno, pues dista mucho de lo que quizás fue en un momento, de que hasta con las joyas se las entrega para que con eso pues él armara toda su expedición y llegara. Y después de una travesía, y nos dicen que de las 3 carabelas, todo eso en la primaria, ¿verdad? Y hasta nos hacíamos hacer el barquito, las 3 carabelas, todo la parte de esa historia que en un momento se daba como oficial, o se dio como oficial. Hoy, con esta nueva visión que se tiene de ese encuentro de dos culturas, y como tal, porque aquí había cultura, y la cultura del viejo continente, del viejo mundo, ¿verdad? Eso que también ellos ya habían pasado por una serie de situaciones, de hechos de invasión, hechos de disputa, de corona, de gobierno, pero que a final de cuentas, al llegar aquí a nuestro continente, se desata toda una ola de poder seguir explorando territorios, y que nos da hechos como el proceso de la conquista de nuestro país, ¿verdad? Se viene dando poco a poco a través de varios años, pero también hay registros en donde algunos de esos españoles que en un momento vinieron se quedaron y se hicieron parte de los grupos naturales, de los grupos originarios que teníamos en ese momento. Y esa es la parte muy, muy, muy importante. Y sobre eso versan muchas películas que se han documentado y que han hecho esa parte en donde cuál fue el impacto de la llegada de esa gente, de la gente que vino con los supuestamente líderes dentro de unas expediciones. Y todo lo que ya sabemos que vamos a ir tocando poco a poquito. Bien, vamos a otra pieza. Debemos de sentirnos orgullosos de nuestros antecedentes, de nuestros antepasados, y dentro de eso, dentro de la cultura y lo que se producía. Recuerden que se tienen los instrumentos porque no hay nada escrito, ya que ellos se encargaron de destruir todo ese acervo que en un momento se plasmó en los códices, ¿verdad? Y ya con los instrumentos que sobrevivieron en un momento, que sobreviven, usted tiene noción, se tiene conocimiento. Bueno, se trata de armar esas piezas musicales que se cree que en un momento así pudieron ser ensamblados los tiempos, los espacios, ¿verdad? Dentro de la música prehispánica. Esta pieza musical se llama Macuilxóchitl Incuic. Vamos a escucharla.
sea, acabamos de escuchar esta pieza, este canto, ¿verdad? En náhuatl, Macuilxochitl Incuic. Bien, decíamos, en esto hay algo que celebrar, que conmemorar, que festejar, siendo que, pues, quienes habitaban este continente, todas las culturas, todos los pueblos originarios, eran una gran sociedad organizada, ¿verdad? Una gran sociedad organizada, y que los avances eran increíbles porque tenían conocimientos de astrología, de astronomía, de medicina, ¿verdad? De arquitectura, y tienen un desarrollo humano tremendo en ese sentido. Dentro de esos pueblos originarios, pueblos indígenas, naturales, que en un momento nos llegaron a nombrar, pues tenía una forma de gobierno, una forma de vida, un estilo de vida muy organizada, muy marcada, bien cimentada, y que eso se había logrado a través de varios años, ellos respetaban mucho a la naturaleza, ¿verdad? Todo lo que hacían en cuestión de sus acciones, hasta sus acciones diarias, ¿verdad? Era con mucho respeto. Había esa comunicación, había esa parte en donde se agradecía porque salía el sol, se agradecía porque había alimentos, se agradecía porque había cosechas, se agradecía porque tenían la oportunidad de convivir, de vivir, de desarrollarse, se agradecía porque ya se iba a anochecer, se agradecía porque iba a haber un momento de relajación, un momento de descanso, un momento de dormir, de guardar, ¿verdad? Y entonces, en un momento, y había el respeto mutuo entre ellos, y desde luego que la gente mayor era la que más respeto se merecía. Igual, la forma de hablarle, la forma de cómo conducir a los hijos, de cómo conducir a la familia, bueno, tenía muchos valores, ¿verdad? Que en un momento, bueno, pues se nos olvidan, se nos pareciera ser que ya no existen, sí existen, nada más que a veces no los tenemos presentes, no los tenemos como que muy a la mano, y nos hacemos un poquito. Pero en ese desarrollo que tenían nuestras culturas a lo largo y ancho de este continente, ¿sí? En un momento tan de esplendor en cada una de esas culturas, había monumentos, había grandes plazas, calzadas, juego de pelota, había distracción, o sea, realmente era una cultura, es una cultura, y eso es lo que nosotros debemos de pregonar siempre, esa cultura de arraigo, esa cultura en donde en un momento nos debemos de sentir más que orgullosos como pueblo, más nosotros como mexicanos, más allá que de festejar, celebrar, conmemorar. Yo creo es seguir difundiendo, seguir dándole a saber a la gente que esa gran cultura, gracias a esa cultura, bueno, pues hoy tenemos historia. Gracias a esos pueblos originarios, hoy somos lo que somos, y que de una u otra manera es la identidad que en este siglo XXI manifestamos a todas las demás naciones, a todos los demás pueblos. Vámonos con otra pieza musical, y estamos con esas producciones de época prehispánica, con todo esa en donde nos trasladan a través de estos ritmos, de estos instrumentos a esa época prehispánica. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Los Señores del Tiempo.
Señores del Tiempo, otra pieza musical, ¿verdad? Bien, decíamos que después de esa llegada por primera vez a, a estas tierras de América, se producen una serie de hechos, ¿verdad? Una serie de expediciones y de luego que conquista y guerra, ¿verdad? Y que bueno, pues mucho de lo que se tenía como pueblo, como cultura, se plasmaba en lo que conocemos como códices. Esos libros hechos de papel amate, ¿verdad? O en un momento de alguna piel de algún animal. Bueno, pues es de lo poco que sobrevivió, más todas las crónicas y los relatos en un momento de la gente que participó y que sobre todo le encomendaron esa conquista espiritual. Estamos hablando de las órdenes religiosas, ¿verdad? De esos frailes y de esas órdenes que llegaron precisamente con esa finalidad a través de imponer un dogma, a través de imponer una religión, bueno, pues hacer también la conquista espiritual. Y hablamos de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos y de los Compañía de Jesús. Hubo otras más órdenes religiosas que se encargaron de esa conquista espiritual, ¿no? De la conquista por medio de la cruz, se dice por ahí. Y desde luego que todos esos códices, ¿verdad? En donde se pudieron rescatar, se hacían los hacían los tlacuilos, ¿verdad? Que eran los que escribían, los que dibujaban, los que en un momento la forma de escritura que se tenía aquí en estas culturas de nuestro continente era una escritura pictográfica, en donde plasmaban diferentes quehaceres. Había varios códices de diferente tipo, había códices dedicados a la astronomía, había códices en donde se registraban los tributos que se pagaban a quien en ese momento dominaba las regiones,
había códices en donde hablaban de la naturaleza, ¿verdad? De los pueblos que estaban bajo su dominio. Ese era lo que hacían, y dentro de esos frailes que se dieron a la tarea de conservar, de buscar, de registrar, pues tenemos a Fray Bernardino de Sahagún, Fray Diego de Landa y otros más, ¿no? Fray Toribio de Benavente también por ahí. Y bueno, eso nos hace el que el día de hoy hasta el día de hoy tengamos algo que nos dé luz, algo que de lo poco rescatable o de lo poco que se rescató dentro de esa destrucción masiva que se hizo, dentro de esa destrucción de estos grandes códices, de estos libros que guardaban un tesoro, que guardaban la historia milenaria de nuestros pueblos originarios. Y que bueno, pues se decía que en un momento llegaron a hacer un montón para prenderle fuego, que era impresionante todo aquello. Imagínense todo lo que se perdió, todo ese registro de conocimientos en cuestión de arte, en cuestión de astronomía, de arquitectura, ¿no? todo lo que en un momento se dio. Pero bueno, pues es parte de lo que nosotros hemos vivido a través de la historia. Nuestros pueblos son los que en un momento se han enfrentado a eso. Y bueno, pues por eso decíamos, hay algo que celebrar en este encuentro de dos culturas con la imposición. Bien, vamos a un corte comercial, ¿verdad? Vamos a un corte comercial, vamos y regresamos. Acumuladores y tornillos Habs. Te ofrecemos baterías, lubricantes, filtros, motobatería, tornillos y ferretería. Nos encontramos en Maximino Ávila Camacho, número 410, Barrio El Santuario, Tepeaca, Puebla. Te atendemos de lunes a sábado de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 223-275-2024 o 223-101-5771. Contamos con servicio a domicilio. Acumuladores Habs, radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Tu lote hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20,000 pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Y yo me estoy muriendo por verte. Cuando estás cerca me... Lotes en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información en calle Morelos Sur, número 215 en Tepeaca, y con gusto te atenderemos. Birmex, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Baby, tú eres la más buena. Voy a 120 en este Porsche. Carnitas y cueritos El Campo, carnitas por kilo y por mayoreo. También contamos con paquetes para tus eventos especiales. Estamos ubicados en calle 12 Oriente, número 220, en el barrio del Campo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En la noche te ofrecemos tacos de longaniza, árabes y de chuleta. Contáctanos al 22 31 01 28 55. Atendido por Cirilo Jiménez y esposa. Carnitas y cueritos El Campo, radiotepeaca.com. Pequeños detalles que se vuelven grandes. Camila Bazar, bisutería, cosméticos, exfoliantes, mascarillas, perfumería, artículos de novedad. Entregas personales en Tepeaca. Teléfono 2231-225143. Búscanos en Facebook e Instagram como Camila Bazar, radiotepeaca.com.
estamos nuevamente aquí con ustedes en su programa Andanzas por radiotepeaca.com. Bien, siempre es agradecer quien nos sintoniza, quien nos ve, quien nos manda mensajitos en las diferentes plataformas que tenemos. A Fresita Cristal, Soraya Olmedo, Eli Morales, Marco Aurelio Olmedo, Fernando Ortiz García y a sus muchachos, a esos jóvenes integrantes de su grupo de danza, Yodocachi, y hasta la normaliza Quisla, Saraí García Calzada, hasta allá al Estado de México, con su grupo de danza Mi México Lindo, y una amiga también, Saraí Arteaga, allá en Hidalgo, quien también pues comparte con nosotros este gusto de la danza folclórica mexicana. Gracias por compartir con nosotros, por estar aquí ya reportándose en las diferentes redes sociales que tenemos. Estamos platicando acerca de todo lo que implicó la llegada de esa, dice por ahí, la raza europea con nuestra raza aquí en nuestro continente, en nuestro país, específicamente a México, ¿verdad? Y bueno, dentro de esa conquista por la fuerza espiritual, bueno, a través de los años se fue dando una especie de mestizaje, una mezcla de razas, ¿verdad? Que en un momento quien gobernaba fue creando ese sistema de castas, ¿verdad? En donde pues se etiquetaba prácticamente por su origen, por sus formas, por sus características a los habitantes de esta nueva sociedad, de esta nueva que había surgido de la llegada de los españoles con nuestros indígenas. Y si le agregamos después la traída de los esclavos negros, pues todavía más unión y más producción. Dentro de esas razas y esos cruces étnicos, porque así se les denomina, pues recordemos que estaba los mestizos, los castizos, mulatos, moriscos, cambujos, ¿verdad? Por eso luego dice, eres negro cambujo, ¿verdad? Entonces, y así fueron surgiendo muchas, esas son unas cuantas, pero hay una clasificación toda, hay un libro en donde se trata todo este tipo de ese sistema de castas durante la colonia, en donde hasta su forma de vestir se les fue imponiendo formas de vestir, y también por eso se caracterizaban o se identificaban, ¿verdad? Independientemente el origen, independientemente sus facciones, independientemente de su forma de ser y hacer, también por la vestimenta, porque mucho de ello, de esa vestimenta, bueno, algunos tenían derecho a usarla y otros no. Algunos tenían derecho a utilizar cierta tela y otros no. Entonces, todo eso fue que en un momento se dio el que se señalara muy puntual, ¿verdad? E incluso los confinaran a un espacio físico. Pero bueno, es parte de lo que por lo que hemos transitado, por lo que hemos vivido nuestro país, esta nuestra nación, y que ha sobrevivido, y hoy que el orgullo, porque tenemos esa historia, tenemos ese simiente, tenemos esa veta en donde podemos seguir buscando, escarbando, investigando, leyendo, y nos va dando más datos. ¿Qué celebrar? Que somos un pueblo con origen, un pueblo con historia, un pueblo en donde nuestros cimientos son tan fuertes que no nos han podido tumbar, nos han podido derribar. Y bueno, esa es parte de lo que hemos vivido con esa llegada de la raza europea a nosotros. Vamos a otra pista musical. Vamos a pedirle ahí hoy tenemos
una controladora de lujo. Hoy tenemos a la mera, bueno, pues ya ahorita la saludamos. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Fuego Nuevo. Vamos a escuchar algunos los instrumentos, toda esa parte que en un momento fueron auge en el esplendor de esas culturas. Se llama Fuego Nuevo. Escuchar esta, donde los tambores tienen mucho que ver, ¿verdad? Tienen mucho que nos evoca a esa parte de que en un momento utilizaban los esclavos que trajeron aquí a México. Y decíamos, bueno, poco a poco esto ha servido para que nos dé identidad como pueblo mexicano. Poco a poco, a través de ese espacio de 300 años que fue el espacio que se denomina como la época colonial, ¿verdad? Se fue tratando, se fue buscando, ¿verdad? De ir conformando como nación, y desde luego costando un poquito de trabajo porque seguíamos o se seguía el pueblo bajo el dominio español, bajo la corona española. Entonces, sí, todo lo que llegaba de Europa a México, pues tenía que pasar por una autorización, tenía que pasar por el gobierno que en un momento estaba en turno, ¿verdad? Para saber si se podía o no se podía. Aunque éramos una colonia de España, pero no todo lo que había o lo que se producía en España en cuestión de conocimientos, en cuestión
de descubrimientos, bueno, llegaban aquí a nuestro país, llegaban aquí con los naturales, y desde luego que esa fue la parte, y luego cuando se viene esa lucha de poder, y quienes decían que tenían se puede decir, el derecho de gobernar, desde ahí empezamos a sufrir ese menosprecio hacia las comunidades más originarias, a las comunidades indígenas, ¿verdad? Y se fueron relegando poco a poco, fueron relegándose, y ellos, bueno, pues de una u otra manera siguieron conservando, siguieron atesorando, siguieron poniendo y heredando esos conocimientos a su descendencia, ¿verdad? Y muchos de ellos, de los pueblos que aún sobreviven, de los pueblos originarios en nuestros días, es gracias a que pues no tuvieron otra forma más que confinarse en ciertos terrenos agrestes, ciertos terrenos en donde no había un contacto directo con los españoles, con la gente supuestamente civilizada. Entonces, gracias a eso, muchos de esos conocimientos milenarios ancestrales, muchas de esas costumbres y tradiciones que hoy nos dan a conocer, pues sobrevivieron, ¿verdad? Si no hubiera sido de esa forma, bueno, pues quién sabe qué hubiera pasado. Sí, a lo mejor estaríamos igual que nuestros vecinos del norte, en donde se exterminaron a las culturas originarias, y que después los confinaron a esas reservaciones que hasta la fecha, bueno, pues siguen en esa lucha, y que bueno, han avanzado un poco, pero no como se debiera. Pero aquí en nuestro país, sí, aquí en nuestro país, gracias a que pudieron todavía resguardarse, conservar esa parte de identidad, hoy es orgullo para nuestro país, hoy es orgullo para nuestra patria, hoy es dar a conocer que celebramos una nación con mucho pasado histórico, con muchos hechos en donde ponemos de manifiesto de qué somos, por qué somos. Pero bueno, esa es la parte que en un momento nos tiene. Vamos, como al seguir escuchando piezas musicales, vamos ahora a Caracol de Guerra. Vamos a escuchar esta pieza, que bueno, pues como su nombre lo dice, ese instrumento aerófono, ese instrumento en donde se horada, se quita la cúspide del caracol y sirve como una bocina de resonancia, y eso acompañado con otros instrumentos musicales, bueno, dan un ambiente extraordinario. Vamos a escuchar esta pieza musical que se llama Caracol de Guerra.
esta pieza musical, ¿verdad? En donde nos remonta, imagínense en esa época, el escuchar estos tambores, escuchar estos caracoles. Bien, dentro de esa identidad como mexicanos, ¿verdad? Y a través del tiempo, cuando se viene esa lucha por separarnos y ser independientes y buscar esa identidad como nación, ¿verdad? Esos símbolos que nos dieran el porqué nuestra nación, el porqué de nuestra nación, el porqué desde el nombre de nuestra nación, tomando como antecedente, ¿verdad?, a nuestras culturas. Y desde luego que tenemos, recuerden que dentro de nuestros símbolos patrios tenemos al escudo y tenemos a nuestra bandera, en donde pues se refleja toda esa heredidad prehispánica que tenemos y del cual fuimos formados, y con toda esa historia que nos dice de todo lo que vino, el trayecto que tuvieron que pasar un pueblo que salió de esas 7 cuevas, Chicomostoc, y luego llegar hasta un valle en donde pudieran fundar ese imperio, el imperio azteca, fundar ese imperio en donde tomó fuerza esa cultura nuestra. Bueno, pues eso es lo que en un momento, ¿verdad?, dentro de esa identidad como país nos hace pensar y nos hace recapacitar por todo lo que hemos transitado, vivido en las diferentes épocas, en los diferentes momentos, todos esos personajes que en un momento pusieron su granito de arena, todos aquellos personajes que se han dado a conocer, pero que hay muchos y que hoy que ya es un poquito más de apertura a todos esos documentos que muchos años estuvieron vetados, que muchos años estuvieron guardados ahí, y que únicamente eran pues tenían derecho ciertas élites a poder verlos, saber de ellos. Hoy se abre un poquito más y hay más luz de todo eso que en un momento se dio en las diferentes épocas de nuestro país, en sus luchas armadas, en sus hechos históricos, ¿verdad? Y que nos van abriendo el caminito y nos van dando esa oportunidad de decir que sí, que no, que en realidad fue lo que pasó, qué fue lo que en un momento quienes escribieron la historia nacional, bueno, pues pusieron algo de su cosecha y que no era verdad, plasmaron, le dieron su toque, su sello ellos, y cambiaron algunos hechos, cambiaron algunas fechas, algunos personajes, unos sí, otros no, pero que al final de cuentas todos esos, dados a conocer o no, son los que nos dan esa parte. Decíamos, acabamos de pasar el mes patrio, somos bien patrioteros, ¿no? Porque únicamente nos sentimos mexicanos y nos pintamos aquí la banderita y cuando se podía íbamos hasta el grito y al zócalo de nuestros pueblos, y ese día hacemos pozole, hacemos todos los antojitos porque somos bien mexicanotes. Pero si no conocemos la historia, si no conocemos del por qué, o sea, no podemos, nada más imitamos, nada más, discúlpenme, a lo mejor la mala comparación, o sea, nada más seguimos patrones, seguimos modas, pero no conocemos realmente el fondo de lo que es la historia, de lo que hemos pasado, de lo que durante muchas generaciones nuestro pueblo ha sobrevivido. Y gracias a ello, bueno, pues estamos en esta parte que nos tocó vivir en este siglo XXI. Bien, vamos a escuchar ahora un son de una danza prehispánica, ¿verdad? Recuerden que estamos en esa
valorando todo eso que se dio, todo eso que es nuestro origen como tal. Vamos a escuchar un son prehispánico. una pieza de esta, de la parte prehispánica, ¿verdad? Y bueno, estamos cerrando ya nuestro programa. Y bueno, decíamos hoy en pleno siglo XX, al inicio pusimos la canción de Maldición de Malinche, y decía que en pleno siglo XX, siglo XXI, pues nos seguimos portando de esa manera, ¿no? A nuestros hermanos del campo, a nuestros hermanos indígenas, a nuestros hermanos originarios, a nuestros hermanos de esas comunidades rurales, los menospreciamos. Y lo vemos cuando se dedican a vender algún producto. Y lo vemos aquí en Tepeaca, ¿no? Los viernes o jueves o a veces que vienen con su vestimenta,
¿verdad? Con sus trajes de sus pueblos, y la gente se les queda viendo raro, se les queda viendo así como, pues, ¿qué les pasa a estos? ¿Dónde viven o de dónde vienen? Entonces, ese señalamiento, esa marginación, pues eso se da porque de una u otra manera no conocemos que gracias a esa gente, somos lo que somos. Y ellos en sus pueblos, en sus tiempos, sufrieron de despojos, de vejaciones, ¿verdad? Y menosprecios. Y hasta la fecha sigue con eso. Y vemos que muchos de ellos por la necesidad se vienen de sus pueblos originarios y vienen a ciudades o a lugares en donde puedan seguir adelante para poder llevar un pan a la boca de sus hijos y de sus familiares. Y en ese sentido hay mucha gente que se va a las grandes ciudades y se pierde y adopta y pierde por vergüenza, porque nosotros los avergonzamos, les hacemos sentir mal de su origen, de su propia lengua, de su idioma, ¿sí? Hay mucha gente que viene y habla en su idioma, porque son idiomas, no son dialectos, son idiomas, tienen una estructura gramatical, entonces es un idioma. Y cuando los escuchamos, y muchas de las veces en las escuelas nosotros, todo eso, cuando llega a un niño, un alumno que habla su lengua materna, debería de ser de orgullo, debería seguir que nos enseñara eso que todavía conservan. Pero bueno, pues ya estamos finalizando nuestro programa. Gracias a Fresita Cristal, a Soraya Olmedo, a Eli Morales, Marco Aurelio Olmedo, Fernando Ortiz García y todos los integrantes de su grupo de danza Yodokachi, a Sara García Calzada también allá en el Estado de México, de los integrantes de su grupo Mi México Lindo, a Saraí Arteaga ya hasta Pachuca, y desde luego agradecer a quien nos da la oportunidad de este espacio, al licenciado Francisco Jiménez Villa, quienes nos permite el que lleguemos hasta ustedes. Y desde luego que deseamos hace rato, hoy tuve el privilegio y el honor, o tengo el privilegio y el honor de que la jefa de jefas estuviera aquí en los controles, Rosy Jiménez. Gracias, Rosy Jiménez Aparicio. Y desde luego aquí como su copiloto que está ahí, Adriana Campos, Yoali Olmedo, Adán Blanco y Carlos Eduardo Cuauhtencos. Entonces, gracias porque por ellos estamos con ustedes. Y miren, ya les voy a dejar esta canción ya para terminar y ya nos despedimos. Se llama Jacinto Zenobio y habla precisamente de eso, ¿no? De esa gente del campo que se viene a la ciudad y que se añora esa parte de su origen. Gracias, háganme un favor, tengan una bonita tarde, una inmejorable noche. Nos vemos dentro de 8 días aquí en su programa Andanzas. Hasta la próxima. En la capital lo hallé en un mercado con su mecapal, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un teragüe vino y se quedó pensando. Me dijo, un favor, voy a pedirle a hijao que a nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya no tengo a dónde llegar. Murió su madrina la Trinidad, los hijos se fueron, ya dónde están, perdí la cosecha, quemé el jacal, si lo que más quiero, ¿qué más me da? Si lo que más quiero, ¿qué más me da? Cobija y sombrero será mi hogar, por eso mi ahijao
regresa en paz, ya no hay delincuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando, yo encendí un recuerdo y me lo fui fumando. Me pareció verlo en un verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca pa' ver pasar las manchas de garza rumbo al palmar. Jacinto Zenobio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa querés pagar allá en el infierno de la ciudad. Esto fue Andanzas, un programa cultural dedicado a compartir la música folclórica mexicana. Nos escuchamos y vemos en la próxima emisión de su programa Andanzas, con el maestro Otoniel Olmedo Castro, por radiotepeaca.com. Andanzas.